Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Bienvenidos si se incorporan a esta hora de la mañana con nosotros. Muy buenos días. Es martes, es 30 de julio. Tenemos un supermartes económico para que no se lo pierdan por delante. Muchas cifras de crecimiento, cifras también de inflación en nuestro país. Enseguida vamos con ellas. Lo más destacado, ya tenemos cifras en Francia, donde la economía francesa bate previsiones. Crece 3 décimas en el segundo trimestre del año, 0,3% de crecimiento, que es una décima más de lo que estaba previsto, y mismo porcentaje de crecimiento, ese 0,3%, que lo que creció Francia en el primer trimestre del año. Es uno de los datos del día. Luego enseguida vamos con más. Un día en el que la comunidad internacional y el mundo económico vuelve a mirar a Venezuela, donde sigue aumentando, en medio de esta resaca electoral tras los comicios del domingo, la tensión, las diferencias entre el régimen de Maduro y la comunidad internacional, y no solamente contra países tradicionalmente contrarios a Maduro, sino contra países tradicionalmente que han sido aliados de Maduro, como es, por ejemplo, el caso de Chile, donde tenemos reacción por parte de Gabriel Boric a la decisión de Venezuela de expulsar a diplomáticos chilenos del país por no reconocer ese resultado del domingo. Ha respondido Boric, lo ha vuelto a hacer en su cuenta de Twitter, de X, diciendo que esa decisión de Maduro demuestra una profunda intolerancia. Vuelve a pedir que los resultados de las elecciones sean transparentes. Dice que eso todavía no ha sucedido y que hay que respetar a la soberanía del pueblo venezolano. Así que esa tensión que sigue aumentando después de que la oposición, ayer lo escuchábamos, en Venezuela denuncie fraude electoral, y de que esta madrugada Nicolás Maduro haya ido un paso más allá y haya denunciado un intento de golpe de Estado en el país. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado, nuevamente, de carácter fascista y contrarrevolucionario. Yo pudiera denominarlo una especie de Guaidó 2.0. Ya nosotros vivimos esto. Esta película la vimos, la misma película, pero con un guión parecido. Los protagonistas somos los mismos. Por un lado, el pueblo que quiere paz, democracia, prosperidad, progreso. Y por otro lado, élites llenas de odio con un proyecto contrarrevolucionario fascista amarrados al imperio estadounidense. Así está la situación en Venezuela ahora mismo. Comunidad internacional que mira a Venezuela, pero que mira también a Oriente Medio, tras el recrudecimiento de la tensión en la zona en las últimas horas, después de ese ataque Hezbolá que se cobró a víctima de civiles el pasado fin de semana en los Altos del Golán, y a la espera de la respuesta por parte de Israel, una respuesta que va a llegar y que será dura, según anunciaba ayer el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Abrazamos a las familias que están pasando ahora por un sufrimiento indescriptible. Estos niños son nuestros hijos, son los hijos de todos. El Estado de Israel no puede ignorar esto. Nuestra respuesta llegará y será severa. Pendientes, entre otros asuntos, de cómo se comporta por este asunto el precio del petróleo, que vuelve a bajar esta mañana. Tenemos a los futuros del Brent y del West Texas cotizando con una caída de casi medio punto porcentual en los futuros de ambas materias, de ambos barriles, del Brent y del West Texas. Ayer también cerraba a la baja el precio del petróleo. Y en las bolsas tenemos muchas dudas de cómo abrirán las bolsas. Se han dado la vuelta a los futuros americanos, que venían con caídas y están cotizando ahora mismo con una tímida subida del 0,02% en el caso del futuro del Dow Jones, y está subiendo un 0,04% el futuro del S&P 500. Futuros que vienen con dudas también a esta hora de la mañana en Europa, donde vemos al futuro del DAX recortar un 0,1% y subir el futuro del Eurostock 50 un 0,19%. En una jornada en la que ha empezado ya la reunión del Banco de Japón, que está debatiendo sobre si bajar o no los tipos de interés ultra bajos, que han sido una herramienta con la que ha intentado las autoridades japonesas estimular la economía. Y comienza hoy la reunión de 2 días de la Reserva Federal, conclusión mañana, miércoles 8:30 de la tarde, esa rueda de prensa de Jerome Powell. No se espera decisión en cuanto a tipos de interés, así que el mercado buscando pistas sobre si habrá bajada de tipos por fin en Estados Unidos en septiembre, o si Powell esperará a después de las elecciones del mes de noviembre en Estados Unidos. Eso piensa al menos Alexis Ortega, analista independiente. Yo creo que el margen es poco. Y yo creo que de alguna manera la bajada de tipos de interés
me da la impresión de que para mí es más lógico que se traslade a después de las elecciones y por lo tanto que pueda hacer a partir de noviembre. Una o como mucho 2 bajadas de tipo de interés. Septiembre me parece muy complicado puesto que hay un debate electoral muy cerca y además es antes de las elecciones y no suele ser bastante habitual que la Reserva Federal intervenga en un debate electoral. Allí en Estados Unidos, cita hoy con Microsoft, la segunda mayor cotizada del mundo, a presentar al cierre de Wall Street sus resultados del cuarto trimestre del año. El acumulado de su ejercicio fiscal lo va a hacer después de ganar en los 9 primeros meses del año un 26% más, impulsada por el avance de la inteligencia artificial. Apartado de resultados en que nos encontramos hoy con otros protagonistas: Procter & Gamble, Airbus, L'Oréal, Ferrovial, Colonial, van a presentar cuentas aquí en España. También lo van a hacer Grifols, a la espera de esa posible OPA de exclusión por parte del fondo Brookfield, la familia Grifols. Talgo también, pendiente de si el gobierno autoriza por fin su compra por parte del consorcio húngaro. Ya tenemos algunas en nuestro país, como las de Unicaja Banco, duplica su beneficio en el primer semestre, o Indra, que eleva previsiones para este año después de ganar un 27% más en los 6 primeros meses del año. También se van a cotizar algunas como las de la petrolera BP o las de Covestro. Profit Warning ha rebajado su previsión de beneficios para este año. También se van a cotizar resultados, números que presentaba ayer al cierre. Acciona gana un 75% menos en el primer semestre del año, afectada entre otros asuntos por los precios de la electricidad. Todo eso, como decimos, en un día que viene con dudas en los mercados y en el que el IBEX 35 va a abrir desde los 11.117 puntos. Ayer empezaba la semana con una caída del 0,4%. Ya es ahora, a las 9, en menos de una hora, 2 citas importantes, 2 referencias que nos va a dar a conocer el INE. La primera, datos de inflación del mes de julio. IPC adelantado del mes de julio, después de que en junio en los precios la inflación se moderara a 2 décimas hasta el 3,4% por la bajada de los carburantes. Y por otro lado tendremos también dato adelantado de PIB, de contabilidad nacional del segundo trimestre, después de que en el primero la economía española avanzara un 0,8%, una décima más que en el primer trimestre del año, el trimestre anterior. Tenemos ya esas cifras de crecimiento en Francia, como les contaba, crecimiento del 0,3% en el segundo trimestre, una décima más de lo previsto, en línea con el crecimiento del trimestre anterior. Y vamos a conocer también hoy datos de PIB en la eurozona y en Alemania. Y ojo, tenemos último Consejo de Ministros del año. ¿Qué le queda por hacer pendiente al gobierno? Pues entre otros asuntos, la decisión de elegir gobernador del Banco de España. Así que vamos a ver si el gobierno se va de vacaciones con José Luis Escrivá, ya nombrado, elegido nuevo gobernador del Banco de España en sustitución de Pablo Hernández de Cos. 8 y 7, hay más cosas. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Más cosas como, por ejemplo, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a declarar hoy ante el juez como testigo por el caso de su mujer Begoña Gómez. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días. Presentará declaración desde Moncloa a las 11 de la mañana. El juez investiga si tuvo conocimiento de un posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios de su esposa. Ayer la Fiscalía presentó un recurso pidiendo que se suspendiera la declaración de Sánchez al considerar que no es útil ni pertinente. Desde el PP, la secretaria general, Cuca Gamarra, carga contra Sánchez por estar preocupado, dice, solo de la corrupción. Pero la cuestión no es que vaya a ser testigo de corrupción, es que es el responsable último de todo lo que está ocurriendo y de todos los casos de corrupción que estamos conociendo. Porque nunca antes, en la democracia, la familia del presidente había estado bajo sospecha de corrupción. En el exterior, pendientes hoy de la vicepresidenta Kamala Harris, la probable candidata del Partido Demócrata a las elecciones de noviembre, porque va a pronunciar un mitin de campaña en Atlanta, en el estado de Georgia. Y se espera que obtenga fondos para financiar su campaña y el apoyo de varios miembros de su partido. Por su parte, desde el Partido Republicano, el aspirante a la vicepresidenta, el senador J.D. Vance, da un mitin de campaña hoy en Nevada. Y sin salir de Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken y el de Defensa Lloyd Austin se reúnen en Manila con sus homólogos filipinos en medio de crecientes tensiones en China, en el mar de China Meridional. De viaje está también la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Hoy visita Shanghái como parte de su gira por China. Tras cerrar su estancia en Pekín y con el objetivo de atraer más inversiones del gigante asiático, como por ejemplo en materia automotriz, e impulsar el crecimiento económico del país. El presidente de China, Xi Jinping, indicaba que ambos países pueden promover un desarrollo estable. La primera ministra italiana aseguraba que China es un interlocutor que puede garantizar la paz y estabilidad global. Hay una creciente inseguridad a nivel internacional y creo que China es inevitablemente un interlocutor muy importante para afrontar todas estas dinámicas, haciéndolo desde nuestros respectivos puntos de vista para razonar juntos sobre cómo garantizar la estabilidad, la paz y el libre comercio.
En el Reino Unido, el nuevo gobierno británico anuncia una ola de recortes para cubrir un agujero en sus cuentas de 22.000 millones de libras. Congelará ayudas para pensionistas que no sean considerados vulnerables, recortará gastos en la administración, cobrará el IVA a los colegios privados, una de las principales promesas del Partido Laborista, además de cancelar inversiones en transporte o tramitar solicitudes de asilo para ahorrar gastos en deportaciones. La canciller de Hacienda, Rachel Reeves, acusaba ayer al anterior gobierno de haber saqueado las cuentas públicas. Puedo entender por qué la gente y los diputados están enfadados. Yo también lo estoy. El gobierno anterior decepcionó a la gente. Señor presidente, el gobierno anterior asumió un compromiso tras otro sin saber de dónde iba a salir el dinero. Lo hicieron repetidamente, a sabiendas y también deliberadamente. Los principales organismos fiscales del país también apuntan a un exceso de gasto del anterior gobierno tory. De vuelta a nuestro país, mirando ya a Cataluña, donde el gobierno de Pere Aragonès va a celebrar su última reunión antes del parón veraniego. Que tendrá lugar después de que la ejecutiva de Esquerra avalara el preacuerdo alcanzado con el PSC para investir a Illa como presidente de la Generalitat, un acuerdo por el que Cataluña recaudará el 100% de los impuestos que se pagan en esta comunidad. Si Pedro Sánchez no es capaz de moure fitxa en el tema del... Marta Rovira, secretaria general del PSC, insiste en que solo hay un camino para apoyar la investidura de Illa, buscar una salida a la financiación singular de Cataluña. También se celebra hoy el último Consejo de Ministros antes del paréntesis del mes de agosto. Entre los asuntos de la agenda, la aprobación de la ley que pretende reducir el consumo de alcohol y proteger a los menores de sus efectos. Y en materia laboral, gobierno y agentes sociales van a seguir negociando después del verano la reducción de la jornada laboral. En el que Trabajo daba un ultimátum a patronal y sindicatos para acordar esas 37 horas y media semanales. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también señalaba que abordarán la mejora del acceso a la jubilación parcial y la reforma del despido. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando acabemos la jornada laboral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con diálogo social. ¿Qué vamos a hacer? Cumplir con las normas europeas. Y, por tanto, dar seguridad a las empresas y dar seguridad a los trabajadores y trabajadoras, que, como dice la resolución, ya la conocen ustedes, está claro que no están convenientemente reparados según la doctrina del propio Comité de Derechos Económicos y Sociales en Euro. El Comité Europeo de Derechos Sociales confirmaba esa condena a España por limitar la indemnización por despido improcedente. Señalaba que los trabajadores cuentan con una protección insuficiente. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Búscate una excusa para ver qué tienen en común Newton y Lorca, para preservar el planeta como Jane Goodall, para cambiar el arte con Duchamp. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Vuelve a Madrid y esta vez no puedes perdértelo. Mentiras inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto. Mentiras inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh? Del 26 de junio al 10 de agosto en el Teatro Maravilla. Ven a divertirte.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital en marcha con Carlos Tobías, abogado. ¿Qué tal estás, Tobías? Buenos días. Buenos días, aquí esperando el verano, esperando ver qué pasa en Venezuela y bueno, con muchas cosas por ver y los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, que siempre dan un poquito ahí de dispersión. Exacto. Han suspendido, veía ahora mismo el triatlón por el agua, por el estado de agua del Siena. Del Sena. Del Sena, he dicho del Siena. Del Sena. Esto en otros países no pasaría, ¿no? No. Es Francia. Sí, pero en Francia pasan muchas cosas que parece que nunca pasarían en Francia. Pasan muchas pero cosas. También pasan. Pasan muchas cosas en Francia. Gonzalo Garnica, consultor empresarial. ¿Cómo estás, hombre? Buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. ¿Por qué estamos? Bien. Parece que esto del agua del Sena se produce después de haberse gastado 1.400 millones de euros en purificar el agua del Sena, ¿no? ¿Y qué han hecho? Y es que, claro, es la cabezonería de los franceses que tienen que hacer las pruebas en el mismo Sena. Y digo, que no tiene usted por ahí otro sitio, ¿no? Bueno, pues... y parece que no pueden empezar algunas pruebas porque es que simplemente los atletas no pueden beber agua del río porque se pueden poner malos, ¿no? La verdad es que la cosa está complicada. Hombre, también es normal que si le metes tantos barcos como lo metieron el otro día y aquello se remueve un poco, pues todo lo que había salga, claro. Déjelo usted estar. Pues no lo sé, pero desde luego la pinta que tiene el agua del Sena, sí, no. Tanto en invierno como en verano. Aquello es peor que aquello de Palomares, ¿no? Para no meter ni la punta del dedo. José Ramón Riera, economista y empresario, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Tú no te bañabas en el Sena, ¿no? No, yo te aseguro una cosa, que no tengo ninguna intención de bañarme en el Sena bajo ningún concepto. Pues te quedas sin medalla. No, es que me imagino, es que puedo salir del Sena completamente. Sí, sabes. Sí, con urticarias. Oye, luego os pregunto por Cataluña y todo esto del despido, que ayer conocíamos, se confirmaba ese fallo de que, vamos a ver qué pasa con el despido, que escuchamos a la Yolanda Díaz decir que esto hay que trabajar en ello y que cuando se haga lo de la reducción de la jornada laboral, pues hay que abordar el tema del despido. Antes Venezuela, estábamos comentando que ha pedido retirar de inmediato a 7 países, a su personal diplomático, países que no han reconocido el resultado electoral o que han puesto en duda la victoria de Maduro en las elecciones del pasado domingo. Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Chile. Gabriel Boric, que lleva 2 días cruzándose tweets o respondiendo por Twitter, por X, a Nicolás Maduro, pidiéndole transparencia y que se respete la voluntad del pueblo venezolano. Gabriel Boric, que no es muy sospechoso de no ser amigo del régimen de Maduro, es un gobierno de izquierdas y que está poniendo en duda incluso lo que está pasando en Venezuela. Todo esto, Tobías, ¿cómo creéis que puede acabar? Porque ha habido protestas, ha habido detenciones, ha habido incluso alguna víctima mortal esta noche en esas protestas, en esas manifestaciones, y Maduro denunciando a la oposición por intentar un golpe de Estado. Bueno, esto ha pasado más veces. Maduro ha metido en la cárcel a mucha gente. De hecho, antes de las elecciones ha metido a todos los candidatos opuestos a él para que no hubiera posibilidad de ganar. A mí, hombre, lo que me sorprende es que haya dado una victoria por el 51%. Es demasiado ajustado porque Maduro, cuando ha ganado las elecciones, ha ganado con un 80%. Y ahora, de repente, pues yo creo que esto, si es un pucherazo, es que está muy ajustado el pobre. No ha podido sacar más. Pero yo tengo una cierta desesperanza con el tema de Venezuela, porque al final no pasa nada. Se monta un poquito de revuelo ahora y dentro de 4 meses, después del verano, pues sigue 6 años más y otra vez la oposición a intentar agruparse para intentar volver a conseguir otras elecciones donde tenga alguna posibilidad. No estoy muy esperanzado de que esto dé lugar. Es verdad que es la primera vez que se producen estas reacciones de países, no de países europeos, sino de países americanos, de Sudamérica, que cuestionan la legalidad del resultado, pero no sé, ojalá me equivoque y pase algo. Sí, vamos a ver, parece que los datos reales son que la oposición de Corina Machado ha sacado el 72% de los votos
y este pues ha sacado el 26 o el 27. Y mientras que el resultado oficial, según Maduro, es que ha ganado con el 51,5% él, y la oposición ha sacado el 44%. ¿Por qué dan el 51,5% nada más? Pues para darle alguna credibilidad al resultado, para que parezca creíble, ¿no? Bueno, he ganado por la mínima, pero he ganado. Bien, a mí esto me provoca varias reflexiones. Primera, que en España nos apliquemos el cuento, porque si tienes un gobierno desaprensivo, que es el que cuenta los votos, ya puede votar la gente en lo que vote, que lo que importa no es lo que la gente vota, sino, como diría Pedro Sánchez, de quién depende el organismo de conteo, la empresa de conteo. Pues eso, ¿no? Entonces, mucho cuidado, porque estamos viendo que una gente que no tiene ningún tipo de escrúpulo, pues se puede perpetuar en el poder de esta forma, ¿no? ¿Qué va a pasar con Venezuela? Nada, lo que tú decías, Carlos, lo mismo que en Nicaragua, lo mismo que en Cuba, que se va a perpetuar, porque este ya lleva desde el 98 el chavismo, o sea, llevan ya 26 años, y ya da igual que hayan arruinado el país, que haya 8 millones de exiliados, que aquello esté en el marasmo político y económico, le da igual, ellos siguen ahí, que además unos aliados importantísimos como son Rusia, China e Irán, ¿no? Entonces es desesperanzador, porque va a haber algunas protestas internacionales, no va a pasar nada, se va a tirar otros 6 años este caballero, y quizá pues eso, la única lección que podemos extraer es mucho cuidado, porque nos parece que esto no podría suceder en España, y sí, puede suceder, por supuesto que puede suceder. Sí, vamos a ver. A mí hay una cosa que me ha alegrado mucho, y es que un personaje como Pepe Mujica, que fue presidente del Uruguay, es otro de los grandes de la izquierda, también le ha dicho que no, que vamos, que es mentira, o sea, que no ha ganado, y por eso es la razón de que en la lista está Uruguay, igual le echan a los diplomáticos. No va a acabar ahí la lista, No, ni mucho menos. Los 7 países no lo va a acabar. No, vamos, es que va a tener que echar a todos los miembros de la Unión Europea, menos a uno. Es decir, con lo cual, sí, claro, evidentemente, vamos a ver, es que es muy, muy claro. Es decir, ¿qué ha dicho el que fue ministro de Exteriores de la Unión Europea? ¿Qué ha dicho Pepe Borrell? Pues lo que le ha mandado que dijese Zapatero y lo que le ha mandado que dijese Sánchez. Que oye, hay que respetar el resultado del pueblo, y que el resultado del pueblo es el resultado, punto. Pues ya está, estupendo, magnífico. Hubiera valido para cualquier porcentaje de votos. Sí, claro, exactamente lo mismo. Es decir, el gran problema para mí está en que cómo es posible que el único miembro de la Unión Europea que tiene gente allí apoyando y que ha apoyado, es decir, a Maduro es decir, España. ¿Y cómo es posible que a estas alturas del partido, todavía desde el gobierno español, permitamos que un personaje como José Luis Rodríguez Zapatero sea el mayor valedor y blanquee a Maduro? Es decir, ¿cómo es posible que a estas alturas del partido, sabiendo que detuvieron el otro día a Víctor González, exdiputado de Vox, que lo han repatriado después de tenerle 7 horas detenido, es decir, vejándolo personalmente, humillándolo personalmente y además deteniéndolo desnudo y amenazándole, es decir, ya lo deportan y gracias a Dios Kake Vinuesa también ha conseguido salir. Pero ¿y qué ha dicho el gobierno español? ¿Qué dice el Ministerio de Asuntos Exteriores? De hecho, anoche en un tuit, es que se ha puesto muy de moda esto del Twitter, ¿sabes? Le preguntaba Feijóo a Sánchez, sin nada que decir en 2024, en relación a un tuit del 31 de marzo del 17, que tengo aquí delante, de Pedro Sánchez, diciendo: condeno el golpe dado por Maduro en Venezuela, el orden constitucional y la separación de poderes son la base para la convivencia democrática. 31 de marzo de 2017. Y anoche citaba ese tuit Feijóo y decía que sin nada que decir en 2024. Ha cambiado de opinión. Ya está. No pasa nada. Sí, va a ser muy divertido verle cómo cambia de opinión hoy en el juicio, o sea, en la declaración que tiene que hacer delante de un juez, porque como va como testigo, si miente o cambia de opinión, es decir, puede tener un problema muy serio. O sea, que no contestará, ¿vale? Ya. Pero si contesta, va a valer que diga la verdad. Pero no contestará, ¿no? Yo creo que no va a contestar. Oye, Sánchez, que luego se va a Mallorca con el rey. Primero se va con el Falcon. Es decir, Antes, último Consejo de Ministros, ¿va a dejar a Escrivá nombrado gobernador del Banco de España o no, Garnica?
Sí, esto nos remite... Habría que hacerlo ya. Vamos ¿no? a ver, esto nos remite otra vez a la estupidez rampante de la derecha española. Me explico. Claro, ahora mismo el gobierno le dice al PP, ¿cómo vas a negarte a que nombre gobernador del Banco de España a José Luis Escrivá si tú, cuando gobernabas, le nombraste presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal? Es decir, que un cargo que exige, como su nombre indica, más independencia todavía que el Banco de España. Entonces, evidentemente, en aquel momento Rajoy y Álvaro Nadal, que fueron quienes le nombraron, se equivocaron con este señor y se creían que realmente era independiente porque les estaba mirando una decimilla arriba y abajo de un déficit público que era del 1,1. Luego se ha tragado déficit del 12% cuando ha estado en el gobierno de Sánchez, porque era tan independiente que el día que ganan los socialistas le nombran ministro a él, ¿no? Entonces, a mí me parece absolutamente rechazable, ahora hablando en serio, que este señor sea gobernador del Banco de España, pero quien menos puede alzar la voz contra su nombramiento es el PP. Vamos a ver si nos enteramos. Y bueno, es que son idiotas, pues parece ser que sí, y luego han tenido una recaída. ¿Qué se le va a hacer, ¿no? Y con esto acabo, tampoco el Banco de España es lo que era antes, porque ahora ni emite moneda ni regula los flujos monetarios, solamente tiene la labor inspectora del sistema, que además su perímetro de actuación cada vez es menor, porque ya hay mucha fintech y muchas finanzas por internet, y luego una cosa que tiene muchísimo prestigio, que eso sí lo va a poner al servicio del socialismo, que es el gabinete de estudios, que es el mejor, el más dotado de España y el que maneja más datos, ¿no? Entonces ya no es lo que era el señor gobernador, como eran los tiempos, pues no sé, de Mariano Rubio, por ejemplo, ¿no? Cuando emitía billetes y cuando firmaban los billetes, porque eran pesetas, y cuando subía y bajaba los tipos de interés como le acomodaba, ¿no? Eso ahora todo lo hace el Banco Central Europeo, ¿no? Y esto es una sucursal, ¿no? Claro, más o menos. Claro. Sí, que por cierto, perdona, José Ramón, y el Banco Central Europeo ya dijo que no lo consideraba idóneo y le vetó. Este señor tiene el veto del Banco Central Europeo para ser gobernador, ¿no? ¿Y entonces? Bueno, yo no sé si le nombrará hoy o esperará a la vuelta de vacaciones. Yo creo que lo va a hacer cuando más le convenga. Si cree que hoy le viene bien para tapar su declaración delante del juez, lo hará hoy. Y si no, esperará a septiembre cuando le venga bien. ¿Por qué? Porque, bueno, pues decir, él ha tomado la decisión de que... en septiembre hay reunión y no podemos votar. No, ¿y qué? Ya hemos estado un mes sin votar y no pasa absolutamente nada. Si no le importa, si es que eso no le preocupa en absoluto, decir, al presidente del gobierno. Lo que sí le interesa, y lo ha dicho mi amigo aquí, el señor Garnica, es dominar el gabinete de estudios del Banco de España, que eso sí que tiene un poder, que es lo que ha hecho el anterior gobernador, que ha ido todos los meses, todos los trimestres, colocando encima de la mesa los problemas reales de la economía española, y los ha ido denunciando. Oiga, que tenemos mucho gasto público, oiga, que tenemos mucho déficit público, oiga, que se nos va la deuda de madre, oiga, es decir, todo, absolutamente todo lo ha ido colocando encima de la mesa, y eso a partir de ahora va a dejar de aparecer, porque no va a salir ni un solo estudio por parte del Gabinete de Estudios del Banco de España que critique al gobierno, porque o no se hace o se parará. Solo nos quedará FEDEA, es decir, que en definitiva es el refugio al cual han salido muchos economistas del Banco de España, en donde, bueno, es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada que montó Luis Ángel Rojo Duque, cuando era jefe del Gabinete de Estudios del Banco de España y luego fue gobernador del Banco de España, precisamente por si algún día el Banco de España era opado por alguien no serio, tener ahí una fundación que hoy está financiada por la mayoría de los bancos, pero con una cosa muy importante: total y absoluta independencia en todos sus ejecutivos y en todos los profesionales que en estos momentos emiten informes. Y gracias a Dios tenemos a FEDEA, y gracias a Dios, es decir, nos hagan unos informes que de verdad al menos los vamos a seguir teniendo, es decir, desde el punto de vista de información de la economía, de verdad, de la economía real. Porque claro, el día que llegue Escrivá al Banco de España, olvídate de que vuelva a haber una sola crítica con respecto al gobierno. La verdad es que da tristeza oírte, ¿eh? Porque es una pena decir...
estamos asumiendo esto como normal. Es decir, esto va a pasar, bueno, no pasa nada. Oye, es muy triste oír esto y yo creo que la gente que nos esté escuchando dirá, bueno, ¿y a ustedes les parece normal que los datos estadísticos estén falseados, que el Banco de España esté amordazado, que los conteos de los votos los haga una entidad como Indra que está dominada por el partido del gobierno? Es decir, si el partido del árbitro lo pones tú, es difícil que gane yo. Y todo esto va pasando, es decir, va pasando poco a poco, va pasando dentro de la legalidad, porque todo esto es legal. Se va aprovechando los errores del partido de la derecha, que está más preocupado de pelearse con Vox que de pelearse con el verdadero problema. Y al final, hombre, pues el otro día me decía un amigo venezolano, no critiques a Venezuela porque estáis a 10 años de estar igual. Sí, ojo, es que acabas de tocar, meter el dedo en la llaguita. Sí, el Instituto Nacional de Estadística, el organismo con mayor prestigio a nivel europeo. Es decir, siempre ha sido independiente, ha dado los datos fidedignos reales, y yo llevo ya varios trimestres demostrando que se calcula mal el PIB, y gracias a Dios lo publico en el debate, y todavía no me han llevado a la cárcel, ni todavía me han presentado ninguna demanda, y demuestro que es imposible que hayamos crecido un 0,8%, o que la consecuencia de nuestra inflación en estos momentos viene del año 2023, cuando hicimos un cambio en el modelo, en la ponderación y en el sistema de calcular el IPC, que le sirvió durante el 2023 para beneficiar al gobierno y que le está perjudicando en estos momentos. Pues, y todo por no querer llevar dos series paralelas. Hoy tenemos doble ración. Hoy tenemos doble ración. Eso que estás hablando, a las 9, en menos de media hora, tenemos IPC adelantado, PIB adelantado. 8:31, os pregunto por Cataluña, por los impuestos, por el despido. Tenemos un martes interesante por delante, ¿eh? Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes del Corte Inglés e Icarium tendrás hasta un 30% de descuento. Reserva tus viajes a Bali, Japón, Kenia, cruceros fluviales, y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes del Corte Inglés con Icarium. Querido inversor, ya llega el verano y por fin tienes tiempo para ver tu serie favorita durante horas y horas. En Renta 4 Banco sabemos que en verano no hay límites. Por eso te regalamos un 1% adicional sobre tus aportaciones o un 50% en comisiones de fondos, sin límite de cantidad. Entra en r4.com y empieza a ahorrar sin límites. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Escápate al Monasterio de Piedra y descubre arquitectura legendaria en un entorno natural exuberante. Pasea por sus senderos y espectaculares cascadas. Contempla su claustro del siglo XIII y camina sobre su fascinante lago del Espejo. Monasterio de Piedra. Siente la historia. Vive la naturaleza. monasteriopiedra.com. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. ¿Sabes qué es neofunding inmobiliario? Es invertir en WeCity.com en activos inmobiliarios. Es invertir en préstamos con garantía hipotecaria a partir del 10% anual y desde 6 meses. Es diversificar con transparencia y seguridad en Madrid, Costa del Sol, Levante y Baleares. Regístrate hoy en WeCity.com con el código Intereconomía y recibe una bonificación para tu primera inversión. ¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Las 8:35 minutos de la mañana, seguimos en Tertulia, este martes con Carlos Tobías, con Gonzalo Garnica, con José Ramón Riera. Ya hemos hablado de Venezuela, hemos hablado de muchas de las citas que tenemos hoy por delante, como ese último Consejo de Ministros, que veremos si nombra o no a José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. En menos de media hora, lo contábamos ahora, dato de PIB y dato de IPC adelantado, PIB del segundo trimestre, IPC del mes de julio. Tendremos también datos de crecimiento en Alemania, datos de crecimiento en Europa, ya los tenemos en Francia, ese crecimiento del 0,3%, una décima más de lo previsto en el primer trimestre, y resultados empresariales que siguen salpicando la jornada en los mercados. Y por si fuera poco, hoy vamos a conocer los detalles de ese acuerdo entre Esquerra Republicana y el PSC, que todo indica va a terminar con Salvador Illa, como investido presidente de la Generalitat. ¿Veremos a cambio de qué en Cataluña? ¿Veremos a cambio de qué? ¿Cómo afecta esto en Madrid? Ahora os pregunto por ello. Es un buen acuerdo, dicen desde Esquerra, han apoyado las bases ese acuerdo, y que de momento lo que se conoce es que va a permitir que Cataluña gestione el 100% de sus impuestos, una especie de concierto económico, que, como digo, del que vamos a conocer hoy más detalles. ¿Esto, Riera, qué supone? ¿Qué cambia? Lo cambia todo. Cambia absolutamente todo. Vamos a ver. Es decir, si a Cataluña le das el derecho a que se quede con los 59.000 millones de euros de recaudación que genera, que recauda la agencia tributaria en la delegación de Cataluña, pues significa que a partir de aquí se caen 59.000 millones de los ingresos del Ministerio de Hacienda y, por lo tanto, quedan 59.000 millones menos a repartir entre el resto de las comunidades. ¿De dónde va a salir el dinero ahora del resto de las comunidades? Como sigan con la misma política del 45% del IRPF, el 50% del IVA y el 55% de los impuestos especiales, se han caído casi 60.000 millones y hay 60.000 millones menos a repartir. No da. O sea, es decir, esto genera automáticamente un problema de financiación para el Estado desde su punto de vista global y para las comunidades autónomas. ¿De dónde va a salir el dinero? Pero sobre todo, ¿y por qué Castilla y León no puede también salir del régimen común? No, déjame que te diga otro dato. Quien tendría que salir del régimen común es la Comunidad de Madrid. ¿Y sabes por qué? Porque la Comunidad de Madrid recauda 120.000 millones de euros de los 270.000 millones. Si la Comunidad de Madrid sale y se hace también como Cataluña, es decir, autónoma. Pues entonces el Estado es que tiene que empezar a mendigar. La Administración General del Estado tiene que empezar a mendigar de dinero, porque es que es imposible. O sea, los números dejan de cuadrar automáticamente. No nos olvidemos que el año pasado la cifra total de gastos consolidados de todos los organismos, es decir, Administración General del Estado, Seguridad Social, organismos autónomos, comunidades autónomas y corporaciones locales, sumaron 678.800 millones de euros, que este año vamos a ritmo de 740.000 millones de euros consolidados, es decir, quitado las duplicidades entre ellos. El año pasado necesitamos ingresar 625.000 millones para generar un déficit de 53.000 millones. Para generar un déficit de 43.000 que le hemos prometido a Bruselas, hay que pasar de 625 a 700.000 millones, a 697.000 millones. ¿De dónde va a salir el dinero? Pero vamos a ver, que es que esto no da para más. O sea, que esto de verdad, ha llegado un momento en que esto no da. O sea, no suman los números por ningún lado. Pero aparte de José Ramón, de la cuestión técnica que tú explicas, la cuestión política es que esto es darle la independencia fiscal a Cataluña. ¿Qué queda? Pues darle la independencia judicial, es decir, lo que ellos quieren, que es sustraerse del control de los tribunales españoles, el Tribunal Supremo y demás, y que muera en Cataluña pues la
la investigación judicial o los fallos de los tribunales, la marginación lingüística absoluta del español, que eso, bueno, pues también lo están produciendo ahora, que tiene menos recorrido porque tú vas a Barcelona y ves que allí lo que habla todo el mundo es español y nunca oyes hablar otro idioma que no sea el español por la calle, en la cafetería, al comprar un periódico, en la estación de ferrocarril. Pero bueno, pues o sea, es un paso más y muy importante en el camino de la independencia y ya está. Y de ahí este loco del señor Sánchez está dispuesto a dar eso para nombrar a ella, sí, lo que haga falta. Él piensa que esto no va a tener consecuencias para él y que Puigdemont no se va a atrever a dar el paso de apoyar una moción de censura de PP y Vox. Y efectivamente Puigdemont no es idiota y no va a dar ese paso, porque si lo diera habría elecciones anticipadas y seguramente ya sí seguro que las ganaría el PP con el apoyo de Vox. Y como eso lo sabe Puigdemont, pues no va a dar ese paso. Lo que pasa es que va a ser difícil ver unos presupuestos aprobados aquí. No, nada, no hay ni presupuestos, que esa es otra. O sea, estamos en una situación de excepcionalidad por la cual en este país el gobierno no puede aprobar los presupuestos. De excepcionalidad nada, esto es lo normal. O sea, excepcional no. Bueno, desgraciadamente no es excepcional. Pero, y aquí Puigdemont no va a aprobar los presupuestos generales del Estado. No va a tirar al gobierno, le va a dejar caer si quiere caerse él solo. Y le va a chantajear operación por Pero operación. España tiene un problema, porque Europa tiene un problema. Es decir, Europa necesita entrar en la senda de ir reduciendo el déficit global de todos los países. Es decir, está en el 3,2% en el primer trimestre. No puede pasar el 3% la economía completa. Vienen momentos muy serios porque además no queda otro remedio que empezar a preparar una posible crisis posterior y que podamos volver a endeudarnos. Hoy, si viniese una crisis, el Banco Central Europeo no puede volver a comprar deuda de los países porque tiene 3 billones de euros todavía en exceso circulando, parte de la cual están todavía haciendo que la inflación no se haya controlado y esté por debajo del 2%. Con lo cual, la Comisión Europea lo sabe perfectamente. Dime cómo va a poder presentar España un plan en el cual tiene que decir que el año 2025 va a hacer un 2,8, en el 2026 va a hacer un 2,2 y en el 2027 va a hacer un 1,8% de déficit. Lo puede presentar, pero si no hay presupuestos generales no se lo va a creer nadie. Y si no hay presupuestos generales y no se lo cree nadie, y además vamos a déficits, es decir, al cierre del ejercicio superiores al 3% y empezamos a presentar durante el año 2025 déficits descontrolados, Bruselas ya llamó un día, a capítulo, a un caballero que se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero y le dijo: vuelva usted a su país y ya sabe lo que te hace, reducir en todos estos miles de millones de euros, porque si no, no va a poder usted financiar su deuda. Y el problema está en que nuestra deuda está disparada. Absolutamente disparada. Vamos a cerrar junio, cuando presente el día 20 de agosto el Banco de España, la deuda consolidada, 1.620.000 millones. Rubén, anótalo, porque me he jugado una cerveza con todo mi entorno a que o es 1.619.000 o 20 o 21, pero no me equivoco en nada más que en eso, en mis previsiones, y si no al tiempo. Bueno, oye, habrá que ver lo que dicen. ¿Qué hacemos con el despido, Tobías, entonces, después de esto del Comité de Derechos Sociales? Hombre, pues yo creo que después de lo que hemos comentado, como sobra el dinero, pues habría que subir las indemnizaciones, lógicamente, claro. No, vamos a ver, el tema este es una fabulación. Ya sé que un poco más. Sí, es una fabulación todo de Yolanda Díaz. Vamos a ver. El Comité Europeo de Derechos Sociales no es un órgano consultivo cuyos dictámenes no son vinculantes y lo quieren que aquí aparezca como la sentencia de un tribunal, y este comité, que evidentemente está dominado por los sindicatos europeos, no es más que un órgano consultivo e emite informes no vinculantes. Y ha hecho una interpretación del artículo 24 de la Carta Social Europea, muy sui generis, por la cual dice que hay que subir las indemnizaciones por despido en España. Y no sé por qué, porque la Carta Social Europea, en su artículo 24, sobre este asunto, no dice más que esto. El derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada. No dice más que esto. Es decir, una indemnización adecuada. Pues no es adecuada la de ahora, que son 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades, a las que se añade además los salarios de tramitación.
el finiquito y el subsidio de paro. Entonces, de lo que pone la Carta Social Europea, saca a petróleo este Comité de Derechos Sociales. Hay que añadir enseguida que los países europeos, no solamente los de la Unión Europea, porque este es un organismo del Consejo de Europa, es decir, del conjunto de los 47 países que están en el Consejo de Europa. Los países europeos normalmente no le hacen ni caso. Ha hecho otros dictámenes en el pasado en el que, por ejemplo, decía que tenía que haber salario mínimo, y hay muchos países europeos que no tienen fijado el salario mínimo. Y también decía que tenía que ser el 60% del salario medio. Y bueno, digo, claro, si Austria, Grecia, Italia, Suiza, los países nórdicos no tienen fijado el salario mínimo, pues menos lo tienen referenciado al salario medio. Entonces, esto es todo una fabulación, es toda una mistificación que se han montado aquí Yolanda Díaz con los sindicatos, UGT y comisiones, que además han vuelto a la posición ideológica de hacía muchos años, por el cual el empresario es un señor muy malo, que lo que quiere es despedir, que lo que le gusta es despedir, y hay que castigarle, desincentivarle, multarle o incluso meterlo en prisión si despide. O sea, yo recuerdo hace 40 años las pintadas que había de algunos sindicatos radicales que decían obrero despedido, patrón colgado. Pues así estamos volviendo a esto. Y es que al ser ideológico no responde a la realidad. O sea, porque los que estamos aquí sabemos que el empresario lo que le gusta es contratar, no despide más que cuando no tiene más remedio. O sea, crea empleo, no crea paro. Es una disfunción para él despedir, y habitualmente, como espera hasta el último momento a tomar esa decisión, cuando tiene que despedir ya no le queda dinero, que esa es otra. Por eso también se inventó para eso el Fondo de Garantía Salarial, el FOGASA. Entonces, es lamentable que los sindicatos se hayan vuelto a esa visión tan ideológica que está también fuera de la realidad. O sea, es que simplemente no se corresponde a la realidad de las cosas. Pues no sé si algo más, Riera, que nos vamos a ir. Sí, yo solo quería comentarte una cosa. Desde el año 1986 yo soy alto cargo y luego he sido empresario en un montón de todos estos casi 40 años. ¿Sabéis cuántos despidos he ganado en el Tribunal de lo Social? Uno. Y porque pillé al tío metiendo la mano en la caja, es decir, pasando notas de gasto falsas. Y así todo, si me lo negaron el despido, tuve que ir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sí, uno, desde el 1900. Y he tenido que despedir gente, obviamente. O sea, vamos a ver. Los empresarios no van a ganar nunca un despido porque las leyes están preparadas para que no lo ganen. Es decir, el gran problema está en que las pequeñas y medianas empresas, que son las que crean empleo, porque las grandes lo destruyen, y si no, la banca ha reducido 118.000 trabajadores desde la crisis. ¿Cómo van a crear empleo a partir de ahora con estas condiciones? Se lo van a pensar dos veces, como tú has dicho. Al empresario que quiera crear empleo hay que llevarlo al manicomio. Bueno, Carlos Tobías, Gonzalo Garnica, José Ramón Riera, un placer teneros por aquí. Si vais a la playa y estáis con un ratito así que os apetezca radio, os llamamos enseguida, que ya sabéis que es un placer compartir un ratito de radio con vosotros. Sed buenos, vamos a ver qué nos depara el día, que va a estar interesante. Adiós, hasta la próxima, cuidados. Buen abrazo a todos. Hasta luego. Mapfre patrocina la información del tiempo. Se espera que los restos de una dana terminen de atravesar la península, con abundantes nubes medias y altas desplazándose del sureste al nordeste. También habrá nubes de evolución en los tercios norte y este. Todavía se prevén chubascos y tormentas en el interior del cuadrante noreste a primeras horas del día, que tenderán a disminuir en intensidad y frecuencia. Predominarán los cielos poco nubosos en el resto de la península y en Baleares. En general, se tenderán a abrir claros y cesarán las precipitaciones, quedando al final del día cielos poco nubosos y sin lluvias en la mayor parte de la península. En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en el norte del archipiélago, con alguna posibilidad de precipitación débil aislada, mientras que el sur permanecerá mayormente despejado. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo.
Búscate una excusa para ver qué tienen en común Newton y Lorca. Para preservar el planeta como Jane Goodall. Para cambiar el arte con Duchamp. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Para entender la actualidad, hay que contarla con rigor y claridad. Es lo que cada día hacemos en Capital Intereconomía, desde las 7 de la mañana con Susana Criado. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. Menos de 10 minutos, 9, prácticamente, para que abran las bolsas europeas, para que arranque la segunda sesión de la semana. Recordemos que venimos de un cierre negativo ayer, con caída del 0,4% para el IBEX 35, que abre hoy por encima de los 11.000 puntos. Con el futuro de nuestro selectivo a esta hora de la mañana, como Ángeles Lozano. Buenos días de nuevo. Muy buenos días. Subiendo ligeramente, el IBEX 35 va a tratar de asegurarse el nivel de los 11.100 puntos en una jornada que está marcada por la publicación de un buen número de resultados trimestrales. Tenemos que cotizar hoy en el IBEX en las cuentas de Acciona y de su filial de renovables que se publicaron ayer al cierre. También las de Unicaja y las de Indra, pendientes de que salgan las de Grifols, y también hay un montón de resultados de compañías cotizadas en el continuo. Además, se conoce el IPC adelantado en España y en Alemania. Vamos a conocer igualmente PIB en Alemania y en la eurozona correspondiente al segundo trimestre del ejercicio. En Estados Unidos, además de ese inicio de la reunión de la FED, se publica el índice de precios de la vivienda y tenemos resultados de compañías como Microsoft, Pfizer, Procter & Gamble o Starbucks. La prima de riesgo está en 83 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 3,17%. En el resto de Europa, futuros y protagonistas, Manuel. Con tímidas subidas del 0,15% para el MIPTEL italiano, el Eurostock 50 o el SMI suizo. Más planos aún el DAX transgermano y el CAC 40 parisino, prácticamente sin registrar movimientos, y apunta en negativo el FTSE 100 londinense, probablemente por esa tensa reunión o esa tensa sesión en el Parlamento en la que advertía la ministra de Hacienda de un agujero de más de 20.000 millones de libras por parte del anterior gobierno Tory. En el plano protagonistas empresariales tenemos a la petrolera británica British Petroleum, a Standard Chartered, han batido ambas expectativas, o al fabricante químico alemán Covestro, que ha rebajado a la baja sus previsiones de beneficio para este 2024. Venimos de un cierre en Asia con mayoría de caídas, se ha salvado el Sensex y la bolsa de Singapur, el resto han caído, en concreto el Kospi surcoreano un 0,96%, también el Hansen de Hong Kong recortaba un 1,13% y de nuevo el índice Nikkei de Tokio ganaba un 0,2%. En cuanto a las divisas, la situación es de un euro al alza frente al dólar 0,821 centavos. También se estabiliza el yen frente a las principales divisas, aunque ahora está perdiendo frente a la libra hasta las 199,30 unidades, o el cambio con el dólar que se establece ligeramente por encima de las 155 unidades. Recordemos que hoy se celebra el primer día de los dos que concluirá esa reunión de política monetaria del Banco de Japón, en la que se espera que suba tipos de interés en 10 o incluso en 15 puntos básicos. Y por último, las materias primas, parece que hay cierta estabilidad en el mercado del petróleo, ha bajado hasta los $79,17 el precio del barril Brent de referencia en el viejo continente. Pues bancos centrales protagonizando la jornada, resultados empresariales, muchas citas, como acaban de escuchar en Europa y aquí también en nuestra bolsa, la española, IBEX 35 y mercado continuo, y dudas en las bolsas. Veremos a ver cómo abren las europeas,
de momento parece que lo van a hacer con tímidas subidas. Muy pendientes de los datos que vamos a conocer, referencias macroeconómicas como esa de Francia, ese crecimiento del 0,3% en el primer trimestre del año, una décima más de lo previsto. Vamos a tener también cifras de PIB en Alemania, cifras de PIB en la zona euro y cifras de PIB y de inflación en nada. En apenas 5 minutos nos va a dar línea el adelantado de ambas referencias. El IPC adelantado del mes de julio, después de que se moderara la inflación hasta el 3,4% en el mes anterior, y vamos a ver cómo se comporta la economía española. Dato avanzado también por parte del INE, se espera ese crecimiento del 0,8% para nuestra economía. Referencias que vamos a conocer también en Europa, como esa confianza del consumidor, y ojo, mañana va a ser importante también para las próximas decisiones sobre tipos de interés lo que pueda pasar en Europa con ese dato de IPC en la zona euro. Una semana en la que vamos a tener también las cifras de PMI manufacturero, y ojo, muy atentos el viernes a ese informe de empleo en Estados Unidos. Se va a conocer después de ver qué hace la FED o qué dice Jerome Powell en su discurso de mañana, 8:30 de la tarde. Les recuerdo que aquí en directo es esa cita con la Reserva Federal en Radio Intereconomía. ¿Tenemos alguna referencia más? ¿Tenemos alguna cosa más que contar antes de que lleguemos a esa apertura de los mercados, Manuel? Vamos a recordar también, además de la tasa de crecimiento en Francia, también se conocía el consumo de los hogares en el mes de junio, que se contraía un 0,5% frente al aumento que se registraba en el mes anterior del 0,8% en el mes de mayo. También hay que estar muy de nuevo pendientes de las materias primas y cómo sigue apreciándose el oro, hasta los $2.434 la unidad, apreciándose un 0,38%. Y por cierto que esta madrugada conocíamos dos datos significativos en Japón: la tasa de desempleo, que ha bajado a su nivel más bajo desde el mes de noviembre hasta el 2,5%, y recordemos que también se conocía esta madrugada la inversión extranjera directa en China, que ha caído un 29% en los 6 primeros meses del año. Pues así nos preparamos para esa apertura de los mercados de las bolsas europeas, que nos va a llegar en 4 minutos. Se lo contamos y lo analizamos a partir de las 9:15 con Nicolás Upendina, director de análisis de renta variable de Singular Bank. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. ¿Eres de los que invierte en temáticas? Entra en bancobig.es y explora todas nuestras temáticas de inversión. Ponemos a tu disposición las herramientas para tus operaciones de forma 100% digital.